Leemos en Mateo 18, los versículos 15 a 35. Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele, a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos, para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Si los desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si hasta la comunidad desoye, sea para ti como el gentil y el publicano. Yo os aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro también que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, aquí estoy yo en medio de ellos. Pedro se acercó entonces y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Dícele Jesús: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: Ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó en libertad y le perdonó la deuda. Al salir de ahí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Le agarró y, ahogándole, le decía: Paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: Ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo: Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Si tu hermano llega a pecar. Aunque algunas versiones dicen pecar contra ti, realmente aquí no se trata tanto de un pecado contra uno. Se trata más bien de un pecado grave que tiene consecuencias en la vida del hermano y en otros, y que requiere medidas correctivas. También se trata del pecado de un hermano, el cual debe ser tratado en el marco de la iglesia. Jesús determina 4 niveles de intervención. El primer nivel es el de un encuentro personal, sin testigos. No se trata de avergonzar al hermano. Además, nos pudimos equivocar acerca de la ofensa. Así que hablemos primero a solas. Es evidente que todo chismerío debe ser evitado. Si el hermano no oye, entonces se aplica un proceso más formal. Se llama testigos en la misma forma que lo decía la ley. Entonces se intenta, con amor y con dulzura, de llevar al hermano a que se arrepienta. Si tampoco esto funciona, la cosa se vuelve más oficial. Se trata en frente de toda la iglesia. Y si tampoco él le hace caso a la iglesia, entonces se le trata como a un pagano y pecador. Es decir, que no se le considera ya como hermano, pero se lucha en oración y se hace todo lo posible para ganarlo para Cristo. Ahora bien, el versículo 18 no significa en ninguna manera que la iglesia puede votar la perdición eterna de alguien, ni que lo puede hacer un pastor o un líder. Lo que significa es que cuando, después de orar, agotar todos los recursos posibles y buscar genuinamente la voluntad de Dios, cuando hemos hecho todo esto con un corazón sincero
y llegamos a excluir a alguien de la congregación, Dios respalda esta disciplina. En este texto podemos comprobar que la disciplina siempre tiene como meta restaurar al ofensor. Él es la oveja perdida que el pastor está buscando, y hay fiesta cuando lo puede traer de vuelta. Nunca es la voluntad del Padre que el ofensor se pierda. Pero a pesar de que se haga todo lo posible para traerlas de vuelta, hay personas que se obstinan y se niegan a volver. Le dan la espalda a la vida cristiana o forman grupos a su acomodo para no enfrentar su pecado. Atar, entonces, tiene relación con lo que Pablo menciona en 2 oportunidades como entregar a Satanás. Es decir que por su propia terquedad y rebeldía, esta persona se encuentra desprotegida frente a los ataques del enemigo. Una pregunta podría surgir aquí. ¿Cuál es la importancia o el tamaño numérico que debe tener una iglesia para poder aplicar disciplina? ¿Será que solamente una congregación grande o un líder famoso pueden tomar esta decisión? El Señor nos da la respuesta de una vez. Si 2 o 3 hermanos, o sea, una congregación muy pequeña, están en unidad y buscan genuinamente la solución a un conflicto, el Padre mismo se la concederá y Jesús mismo estará con ellos. Bueno, ahora Pedro, ya que el tema se mencionó, quiere saber hasta dónde se extiende el llamado a perdonar. Los fariseos decían que uno debía perdonarle a una persona hasta 3 ofensas. Entonces Pedro seguramente se sentía muy generoso con su oferta de perdonar 7 veces. Jesús pone la meta mucho más allá. No le está diciendo a Pedro que se ponga a multiplicar 7 por 70, sino que perdone sin contar, sin límites. Entonces, ¿para qué sirve un proceso disciplinario si somos llamados a perdonar sin condiciones? Pues hay que entender que el perdón y la disciplina son 2 asuntos muy distintos. En realidad, nadie debería intervenir en un proceso disciplinario si tiene resentimiento con el ofensor. El perdón consiste en un corazón libre de resentimiento y de ofensa, un corazón que no reclama justicia para sí mismo. La disciplina es un proceso correctivo orientado a restaurar a una persona de manera a que no siga ofendiendo a Dios, a los demás, ni tampoco a sí misma. Entonces Jesús cuenta una parábola para ilustrar lo absurdo que es negarse a perdonar. Es la historia de un hombre que se endeuda con su rey. Jesús menciona a propósito una deuda imposible de 10,000 talentos. El talento es una medida de peso. Puede variar, pero por mínimo se estima a 25 kilos de plata pura. Este talento representaba unos 6,000 denarios, siendo el denario el salario diario promedio de aquel tiempo. 10,000 talentos representan entonces alrededor de 60 millones de días de trabajo. O sea que trabajando 6 días a la semana serían unos 190,000 años de trabajo. Sin embargo, este hombre promete que va a pagar. Nosotros tenemos un concepto completamente falso acerca de la gravedad de nuestros pecados. Pensamos que son de poca gravedad, que no son mayor cosa. Muchas veces creemos que le podemos pagar a Dios con algunas buenas obras, una oración o un ayuno. Hemos clasificado los pecados considerando que unos pocos son muy graves y los otros son veniales, o sea, de poca importancia. Entonces pensamos que no hicimos nada que sea tan malo. Pero esa no es la realidad. Cada uno de nuestros pecados es mortal, hasta el más pequeño. Hagamos de cuenta que cometemos 3 pecados al día. Por ejemplo, una mentira, una palabra de mal genio y un pensamiento de envidia. O un chisme, una duda acerca de Dios y una falta de perdón. O sea que solamente con esos 3 pecados diarios serían más de 1,000 al año. Ahora multiplique esos 1,000 por la edad que tiene. ¿A cuántos pecados llega?
En realidad estamos en una condición mucho peor que la del hombre de la parábola, ya que él era condenado a la esclavitud, pero nosotros tenemos decenas de miles de condenaciones a muerte. En vista de esto, a Dios le quedaban dos opciones. O nos abandonaba a nuestra suerte, es decir, a la muerte eterna, o pagaba él la deuda. Y eso implicaba que su propio Hijo pague por todos nuestros pecados en la cruz. Y ahora que nos fueron perdonados miles de pecados mortales, ¿nosotros nos atrevemos a negar el perdón a alguien que nos ofendió? ¿Qué son 100 denarios frente a 60 millones? ¿Qué es la deuda de mi hermano en comparación con la que yo tengo con Dios? Perdonar es una obligación absoluta. Ahora bien, hay que recordar que la fuerza para eso no viene de nosotros. Como todo en la vida cristiana, el poder y el valor para perdonar vienen de Dios. Al finalizar este texto se hace referencia a los verdugos, es decir, que las personas que no perdonan serán torturadas, atormentadas. Eso hace referencia a los tormentos que se sufren cuando se guarda rencor, bien sea contra la gente, contra uno mismo o contra Dios. Este rencor, con el tiempo, se vuelve amargura, la cual es destructiva, tanto para el cuerpo como para el alma. Tengamos en cuenta que perdonar no es renunciar a que se haga justicia, sino que es entregar la ofensa en las manos de Dios, quien siempre es justo. Perdonar es un acto de fe, es un acto de obediencia y trae sanidad a nuestra vida.